Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Estamos aquí nuevamente transmitiendo en vivo desde nuestra cabina aquí en la Ciudad de México. Estamos hoy a 25 de enero de 2021. Los saludo, soy Doris y pues bueno, vamos a continuar con esta serie de la historia de los estados. Está aquí con nosotros ya el profesor Francisco Mendoza. Vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos de Urus Radio, qué gusto estar con ustedes un lunes más. Buenas noches tengan todos. Exacto, un lunes más y aquí pues ahora toca el turno a ¿qué estado, profesor? Pues nada más y nada menos que a la esquina de Latinoamérica, que así es también nombrado nuestro queridísimo estado de Baja California, la esquina de Latinoamérica. Suena muy bien y es que realmente ahí termina esta región del continente Latinoamérica y es la parte más al norte y la esquinita exactamente, ¿no? Entonces podríamos decir que ahí inicia México, ahí inicia Latinoamérica, o si vamos de sur a norte, pues ahí termina México. Entonces, justamente ahí en Tijuana, y bueno, pero es todo el estado y pues vamos a platicar muchas cosas. Qué bien, profesor, y pues igual vamos a saludar rapidísimo también a nuestros amigos que están aquí en el chat. Ya hay bastantes: Javier Quirós, Brian Guerrero, Eduardo de León, Edgar Pacheco, Julio Yáñez, Ilse Pérez, ingeniero Miguel Ángel Madero, Juari, Eric está también, González, Joaquín Labastida. Bueno, nos dice el amigo Joaquín Labastida, saludos desde Ensenada, Baja California. Qué emoción, el profesor hablará de nuestro estado con mucho gusto y será un honor platicar de Baja California. Sí, también tenemos a una amiga que nos mandó un mensaje, dice, mi querido estado es Sare Gaga, no sé bien cuál es su nombre, pero es nuestra amiga en Instagram. Y pues bueno, continuamos de rápido, profesor. Sí, es que el tiempo se nos va y tenemos que apresurarnos. De hecho, la semana pasada también nos faltaron algunos saludos para nuestros amigos de Aguascalientes, profesor Filiberto, Oscar Suárez, Héctor Reza, Samir Flores, Adriana Serna, es Filiberto Medina, creo. Y bueno, pues profesor, el tiempo apremia y tenemos tres aclaraciones, profesor, de la semana pasada. Sí, amigos, 3 aclaraciones. Bueno, suele pasar, es un programa en vivo. Y bueno, se dan algunos errores. Yo lo que puedo decir es que no soy experto en lengua náhuatl. Me gusta el náhuatl como suena, pero no soy experto. Entonces cometí algunos errores. El primero de ellos fue hablar de Francisco Tenamastle y que yo lo mencioné como Ta y lo mencionó como Tonamastle y es Tenamastle. Gracias por hacernos la aclaración. Sí, fue un error, de hecho fue un lapsus. O sea, lo tengo bien presente que es Tenamastle, pero sí fue un lapsus y se me fue. Así como se me fue lo de Hacienda de Pabellón. Yo dije Paredón. ¿Por qué? A lo mejor confundiéndome con la Hacienda de Paredón, bueno, el nombre, aquella batalla de Francisco Villa en 1914, que le abrió las puertas a Saltillo, a tomar la ciudad de Saltillo, pero fue la batalla en Paredón y a lo mejor, bueno, estuve leyendo y se me quedó yo creo que el nombre, y confundí. Ustedes escucharán la serie de la Independencia de México, nunca cometí ese error, ¿no? Siempre pues fue la Hacienda de Pabellón, efectivamente, donde Miguel Hidalgo es despojado del mando del ejército insurgente. Gracias a nuestros amigos igual que hicieron la mención, se los agradecemos mucho. Y aquí, los otros fueron lapsus, lapsus lingüísticos, me equivoqué de pronto al mencionarlo, porque tengo otra idea de momento en la cabeza y se va
el error. Pero aquí sí, esta aclaración es un error, ¿cómo les puedo decir?, de análisis. Aquí sí hay un error de análisis de mi parte. Amigos, yo siempre tuve presente que en Aguascalientes se encontraba el Centro Geográfico de México. Lo tuve presente por muchísimos años. De pronto nos hicieron la mención de que no, que el Centro Geográfico de México estaba en Querétaro. Dije, no puede ser porque Querétaro está más al sur. Entonces ubiqué el mapa nacional y dije, no puede ser Querétaro. Y por ahí, bueno, hay comentarios de que se dice que el Cerro del Cubilete, donde se encuentra este Cristo monumental, era el centro del país. No, tampoco lo es. Entonces reviso y resulta que tampoco era Aguascalientes. Sucede que por muchos años, o sea, más de un siglo, siempre se nombró Aguascalientes como el centro geográfico, pero ya con la fotografía satelital ya se pudieron hacer medidas precisas, ¿sí?, de nuestro territorio. Se ubicaba en el norte del estado de Aguascalientes, muy cerquita ya de la frontera con el estado de Zacatecas, pero con estas mediciones ya exactas, vía satelital, se descubre que no, que México era un poquito más grande, ¿sí? Por lo tanto, el centro geográfico está en el sur de Zacatecas. Entonces ya es otro estado. Entonces reconozco que no actualicé mi información. Me fui con una idea que tuve por muchísimo tiempo, entonces yo también aprendí. Y aprendí de ustedes, amigos. Aprendí de ustedes porque igual hubo quien nos mencionó, no, está en Zacatecas. Pues para nuestros amigos, gracias por la corrección. Todos estamos aquí aprendiendo. Muchas gracias por la corrección. Y oficialmente, Centro Geográfico del país es el sur del estado de Zacatecas. Una disculpa, les presento una disculpa a todos ustedes. Y de lo demás, pues sí, fueron lapsus por la premura, el tiempo, etcétera. Pero bueno, hechas estas aclaraciones, licenciada, pues usted me da indicaciones. Adelante, profesor, adelante, porque hay tanto que decir de los estados que es muy corto el tiempo. Así es, licenciada, amigos. Cuando iniciamos esta serie a sugerencia de muchos de ustedes de que habláramos de cada estado, pensamos que iba a ser fácil. No, mis amigos, no es nada fácil, porque cada estado de nuestro país tiene una historia abundante, grandísima, riquísima. Yo creo que por eso fueron varios temas que se me quedaron en el tintero hablando de Aguascalientes. Y pues no quiero que nos pase con Baja California. Quizá piense uno, es un estado no tan poblado, eso vamos a platicar ahorita. Es el estado que ha crecido más en los últimos años. En la parte más norte del país, y a lo mejor no pasó nada. ¿Cómo que no? Pasaron muchísimas cosas. Hay muchísima historia en Baja California, y así están todos los estados. Están todos, absolutamente. Todo el mundo, o sea, todo nuestro país tiene una historia riquísima. Entonces, pues sí, se vuelve complicado. Quizá algunos de ustedes digan, no habló el profesor de esto, de aquello. No nos va a dar tiempo de hablar de todo. Pero bueno, yo me encontré con algunos datos que yo desconocía, y otros, bueno, ya tenía yo el conocimiento de ellos. Pero, por ejemplo, el nombre de California, ¿de dónde viene el nombre de California? Y estamos hablando de lo que es la Alta y la Baja California, que es una región muy grande, y que, bueno, la Alta California fue perdida durante la Guerra del 47, y que se respetó. Fíjense que en las discusiones o las negociaciones del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, finales del 47, principios del 48, se discutió hacia dónde iba a quedar la frontera, y la frontera quedó en el mismo lugar donde ya se había colocado la línea entre la Alta y la Baja California. Ahí se quedó. Entonces, la Baja California, quedó toda la península, que después se convertiría en Baja Norte y Baja Sur, y actualmente nada más Baja California y Baja California Sur. Ya se le quita la palabra norte a Baja California, entonces ya entendemos directamente cuál es. Pero ¿de dónde viene el nombre de California? Tantos nombres que tenemos de héroes, por ejemplo, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, etcétera. Tenemos varios nombres, otros que están sacados de la toponimia antigua, pero California no. California es el nombre de una reina musulmana,
¿sí? Que se llamaba Calafia, esta reina. Entonces viene de una novela del siglo XI, y que después se retoma esta novela en el siglo XVI, y de hecho esta novela de aventuras, etcétera, según Miguel de Cervantes, también el personaje del Quijote, cuando empiezan a quemar los libros del Quijote porque acusan que los libros provocó la locura del Quijote, es uno de los primeros libros que se menciona, ¿sí? La canción de Roldán. Ahí está retomado este texto del siglo XI, donde se menciona a la reina Calafia, ¿sí? Y el reino que se llamaba Califerne. Entonces, resulta, amigos, que Cortés... A ver, les explico, es que aquí se mezclan las historias. Recuerden, amigos, que los mexica es un pueblo que avanza desde una ciudad mítica, la ciudad de Aztlán, que se piensa, o piensan los historiadores, que se encuentra en el estado de Nayarit. Pero bueno, ellos se entiende que vienen de ahí. Entonces, ya terminada la conquista, cuando ahora sí ya se ponen a platicar algunas cosas, ellos dicen, nosotros venimos del norte, ¿sí? Y les pregunta, ¿de dónde sacan todo el oro que tienen? Dice, del norte precisamente. Entonces Cortés dice, en el norte hay oro, ¿sí? Y seguramente si los mexicas vienen del norte, en el norte hay ciudades como esta que acabo de conquistar, hay ciudades y me puedo enriquecer todavía más con el oro que voy a encontrar ahí. Entonces Cortés patrocina una expedición que encabeza su sobrino. Me voy a ir bien rápido, ¿eh, licenciada? Sí, adelante, el chiste adelante. Es que agarra el sobrino, se va y se pierde en el mar y no se vuelve a saber de él, ¿sí? Luego patrocina una segunda expedición, y esta segunda expedición llega hasta La Paz, lo que ahora es la ciudad de La Paz en Baja California Sur. Y después regresan hacia Culiacán y piensan que California es una isla. Eso es lo que piensan, que California es una isla. Pues bien, entonces Cortés hace la tercera expedición y él encabeza esa expedición y él es el que llega de nuevo a La Paz, ¿sí? Entonces Cortés estuvo ahí en este puerto en Baja California Sur y bueno, hay un cuarto viaje patrocinado también por Cortés, por el virrey Antonio de Mendoza, etcétera. Porque ¿qué creen que buscaban? Aquí ya lo hemos platicado, amigos. ¿Cuál era la mentalidad de los conservadores? Válgame, de los conquistadores. ¿Ya ven? Esos lapsos, amigos, que de pronto se dan. La mentalidad de los conquistadores. Ellos eran personas que tenían muchas supersticiones, que creían en muchos mitos, que creían en muchas historias así fabulosas, ¿sí? Resulta que cuando la invasión de los moros a la península ibérica, a España, dicen allá en España que escaparon 7 obispos y que esos 7 obispos se echaron al mar, ¿sí? Navegando, y no se volvió a saber de ellos, se cruzaron el Atlántico, ¿se entiende? En Portugal dicen lo mismo, en España dicen lo mismo. Entonces, fíjense cómo se mezclan las historias, cuando Cortés sabe que en el norte, o piensa que en el norte del territorio recién conquistado, hay ciudades con oro, se acuerdan de que 7 obispos habían escapado de la invasión mora y habían llegado a alguna tierra y habían fundado 7 ciudades. Cada uno de estos obispos había fundado 7 ciudades. Una de estas ciudades se llamaba Cíbola, ¿sí? Entonces eran ciudades, les digo, era la fantasía de ese tiempo, ciudades porque el único metal que existía en las 7 ciudades, el único metal era el oro, no existía otro metal. Entonces, pues pobrecitos, para construir sus casas, pues las tuvieron que construir de oro. ¿Y de qué eran sus muebles? Pues de oro. ¿Y con qué adornaban sus casas? Con turquesas, con piedras preciosas, y las ciudades brillaban así, porque todo era de oro, porque no había otro metal, no había otro material. Pues pobrecita gente, ¿no? Entonces, pues tuvo que hacerlo todo de oro. Imagínense la codicia. La codicia de decir, no estamos hablando de objetos, de adornos, estamos hablando de calles, de casas enteras hechas de oro, ¿sí? La codicia era enorme y eso era precisamente lo que buscaba Hernán Cortés. Amigos, volvemos a lo mismo. Esta era la mentalidad de los conquistadores, esta fue la gente que llegó aquí, ¿sí? Después llegarían otros.
con otro tipo de mentalidad. Pero los primeros así llegaron, y el mismo primer virrey, Antonio de Mendoza, cree estas historias porque de pronto, un náufrago de una expedición que llegó a la Florida pensando y buscando en la fuente de la eterna juventud. Parece que estoy contando cuentos de las 1001 noches en lugar de historia de México, pero bueno, en fin, pensando en la fuente de la eterna juventud, llegaron a la Florida, son atacados por los naturales, naufraga uno de estos barcos cerca de lo que ahora es el territorio de Texas, y cruzan todo el territorio del del Atlántico hasta el Pacífico, hasta llegar a Culiacán, y que es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ¿sí? Entonces, él era un sacerdote, Cabeza de Vaca era un sacerdote. Hay una película muy interesante mexicana que habla precisamente de este viaje que hace Cabeza de Vaca. Y Cabeza de Vaca les dice, ya cuando llega a la Ciudad de México, les dice, ¿qué creen? Yo las vi. Yo vi las ciudades, no llegué, pero yo las vi. Sí, y vi cómo brillaban el oro, cómo brillaba, y las piedras preciosas y todo esto. Yo lo vi. Ajá. Imagínense, ya había un testigo, pero con él viene un esclavo, ¿sí? Este esclavo Estebanico, que aprende a hablar español, y entonces él les dice, yo los llevo. No, pues vámonos, ya tenemos quien nos lleve a encontrar esas ciudades que vamos a conquistar, y ahí es donde un amigo del virrey, Coronado, Francisco Vázquez de Coronado, es el que encabeza este viaje para encontrar Cíbola y Quivira, las ciudades repletas de oro, ¿sí? Entonces, esto, bueno, lo dijimos un poquito al margen, porque el origen del descubrimiento, lo entrecomillo, de Baja California, ¿sí? O de California, pues es precisamente el deseo de encontrar las ciudades de oro. Amigos, pues no las encontraron. Hasta el día de hoy, 2021, pues no las han encontrado todavía, ni las encontrarán, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, Baja California fue un territorio, estaba poblado, pueblos seminómadas, y les costó muchísimo tiempo la conquista. Y aquí yo quiero hacer otra referencia. De pronto pensamos que la conquista de nuestro territorio se da con la caída de Tenochtitlán. Y no, cayó una ciudad o cayó un pueblo, pero el territorio era grandísimo. La conquista duró siglos, literalmente siglos, e incluso hubo pueblos en México que nunca fueron conquistados. ¿Sí? Nunca fueron conquistados por los españoles, de cómo se defendieron, ¿sí? Y bueno, muchos de ellos pues fueran los pobladores, los Kikapus, Kiwis, etcétera, pueblos de Baja California, que no fueron doblegados hasta que llegaron los misioneros. Entonces se da ya en la época de la conquista, de la colonia, se da el tiempo precisamente de los misioneros que construyen misiones. Uno de ellos, de hecho, la primera misión no es en Baja California, es en Baja Sur, que construye la primera misión, y es precisamente el padre Quino. El padre Francisco Alonso de Quino construye la primera misión, la única vez que estuvo ahí en el territorio de Baja California. Después iría a Sonora, y sabemos que, bueno, está Magdalena de Quino. En el 2000, si mal no recuerdo, en 2004 fue cuando encontraron la tumba de Quino, y ya ahora se hizo un monumento, porque, bueno, él propagó la fe, pero aparte de eso, pues protegió a los naturales, les enseñó artes, oficios, etcétera. Entonces, pues es un personaje muy renombrado, que ya platicaremos cuando hablemos de Sonora, ¿sí? Pero bueno, el padre Quino sí estuvo en Baja California. También podemos hablar de otro misionero más muy famoso, pero él nada más estuvo en el norte de Baja California, que es Fray Junípero Serra, y que él funda varias misiones, San Diego, Los Ángeles, etcétera, funda varias misiones, pero también estuvo en el actual territorio de Baja California. Y podemos hablar de que se mantiene un tanto al margen del resto del país, en este caso del resto del virreinato, todo lo que es la península.
Tan es así que ellos no participan en la lucha de independencia, estaban muy alejados, el viaje en barco era un tanto difícil y por tierra, imagínense, subir, ¿sí? Dar la vuelta al Mar de Cortés y luego bajar, era una distancia enorme. Entonces solamente por barco, y las noticias no llegaban y no había tanta población, había algunas colonias únicamente y las misiones, ¿sí? Pues bien, ya platicamos en el último capítulo de la Guerra de Independencia, platicamos cómo es que Baja California se entera de la independencia, pero esto lo retomaremos la semana que entra con Baja Sur, porque ahí es donde se da el festejo por la independencia en 1822, ya fue en el 22, cuando se enteran de que pues ya somos independientes. Es entonces, ya cuando somos independientes, como que empezamos a voltear a ver a Baja California, todavía perteneciendo a nuestro país, todo lo que es California. Viene la guerra del 47. En la guerra del 47, amigos, lo tenemos que decir como es, los Estados Unidos querían Baja California. O sea, ellos querían Baja California como un estado más de la Unión Americana, y es en Mulegé, lo platicaremos la semana que entra, ¿sí? Cómo se defiende la península de Baja California para que no caiga en manos de los norteamericanos. Todo esto es que van unidas las historias de norte y del sur, van unidas las historias, entonces tenemos que hacer algunas menciones. ¿Dónde podemos hablar ya más enfáticamente de Baja Norte? Porque le digo, Baja Sur, ahí hubo una batalla, Mulegé, donde se defiende a todo el territorio de la Baja California, y gracias a eso se conservó para nuestro país, afortunadamente. Pero en 1853, un filibustero, William Walker, ¿sí? Pues decide, porque acuérdense que California se empezó a poblar, ya que lo tomaron los americanos, por la fiebre del oro, que de todos modos nadie se hizo rico. O sea, hubo gente que encontró oro, pero no lo suficiente para hacerse rico. Entonces se dijo que en Sonora había mucho oro, ¿sí? Y con estas leyendas, y que Cíbola, y que Quibura, o Quibira, y Aztlán, y todo aquello, pues codiciaban, ¿sí?, el estado de Sonora. Entonces llega William Walker, ¿sí?, y toma posesión, supuestamente, de Baja California, ¿sí? Estamos hablando, amigos, de la toma para brincar a Sonora e independizar ambas regiones. Hace una bandera, es una bandera roja con rayas horizontales, rojo, luego blanco, luego rojo, y en la parte blanca 2 estrellas rojas, que representaban a Baja California y a Sonora. Pero resulta que pues, no pudo, simplemente no pudo, porque hay un personaje muy importante ahí que es Antonio María Melendres. Y Antonio María Melendres es un personaje que ha quedado olvidado en la historia de Baja California, ¿sí? Porque él es el que detiene a William Walker. Este hombre llega con 300 personas a apropiarse y a independizar, y se dice presidente de California. Se dice presidente en 1853, y con 300 hombres, y Antonio María Melendres defiende el territorio de Baja California con 10 hombres. Era él y 10 más, contra 300. Obviamente no les iba a hacer frente, y lo que hizo fue seguirlos, y en cualquier descuido les mataba uno, les mataba dos, les robaba las mulas, les robaba los caballos, los estuvo acosando, de tal forma que él no perdía gente, pero sí se le iban incluyendo naturales, ¿sí?, o indígenas, acuérdense que digo indígena sin que sea peyorativo, se le iban incluyendo, y William Walker tiene que pedir refuerzos, y le llegan 300 más, y tiene una fuerza de 600 hombres, pero también Melendres tiene más gente, tiene 50. O sea, de todos modos, eran 600 contra 50, y los enfrenta, les hace la vida imposible, ¿sí?, y los va trincherando, los va encerrando, hasta que los hace huir por completo,
estuvieron a punto de agarrar a este William Walker, estuvieron a punto de agarrarlo, pero pues huye y cruza la frontera hacia los Estados Unidos. Amigos, Antonio María Melendres, a él le debemos, ¿sí?, que no haya seguido con sus planes William Walker y que haya independizado Baja California y Sonora. Se lo debemos a este hombre, ¿sí?, de 24 años de edad, amigos. 24 años de edad. Él nació en 1830 y muere en 1854. Pero ¿cómo creen que muere? Muere fusilado por las autoridades mexicanas. ¿Por qué? Porque no había una guarnición ahí. Él es el que jala a 10 hombres y después jala a 50 y defiende el territorio de Baja California. El gobierno de México se entera, manda fuerzas para allá, y cuando llegan las fuerzas empiezan a oír chismes y rumores diciendo que María Melendres, o Antonio María Melendres, se quería apropiar y de la península, que había corrido a los otros para él apropiarse de la península. Entonces lo capturan, lo engañan y le dicen: te estamos esperando porque te vamos a dar una recompensa y un cargo en el ejército, bla, bla, bla. Y cuando llegan lo aprenden, lo juzgan y lo fusilan. Pero mucha gente se da cuenta de la injusticia que habían cometido. Entonces la gente se va contra los oficiales, se va contra ese grupo del ejército mexicano que llegó ahí, y deciden hacerle un segundo juicio, pero ya muerto. Le hacen el segundo juicio, ¿sí?, y ahí lo declaran inocente y lo declaran héroe de la patria. Yo no sé si será por ese error tan grave que cometieron, gravísimo error, esa injusticia que cometieron, pero a pesar de que intentaron componerla ya con él muerto, ya no se volvió a hablar del tema. No se volvió a hablar. Pasan 10, 20, 50, más de 100 años, amigos, y estamos hablando de más de un siglo y medio, ¿sí?, para que alguien se acordara de él. Alguien se acordara de él y dijera: pues él protegió, y era un jovencito de 24 años. Y es apenas que historiadores se han reunido con el gobierno de Baja California para buscar la historia de él y hacerle un homenaje y reconocerle, poner su nombre en calles, en escuelas, etcétera, para reconocer el heroísmo de este personaje. Y que aquí pues lo mencionamos como lo hemos mencionado a otros personajes de nuestra historia desconocidos, ¿sí? Antonio María Melendres, te damos las gracias. Donde quiera que estés, te damos las gracias, porque diste la vida, ¿sí?, por defender nuestro territorio. Pero bueno, no vive en la guerra de Reforma. Hay guarniciones militares, hay grupos de pescadores, hay muchas islas en Baja California, grupos de pescadores, y es hasta el 14 de diciembre de 1887, amigos, donde Porfirio Díaz divide el territorio. Era un territorio, no era un estado. Vamos a acordarnos de esto. No es lo mismo un territorio que un estado. El estado se puede valer por sí mismo, y ya estamos en una república federal, ya no es centralista. Es una república federal. Entonces, cada estado que se vale por sí mismo tiene derecho a elegir a sus gobernantes. Baja California no, porque estaba muy poco poblado, ¿sí? Entonces, Porfirio Díaz decide dividir Baja Norte y Baja Sur. Y ahí la historia de este territorio, pues cada uno tiene su propia historia a partir de ahí. Y estamos hablando de que la mayor concentración en Baja Norte, ¿sí?, estaba en la zona de Ensenada. A veces pensamos que es más antiguo Tijuana o Tecate o Mexicali, pues no. Digamos que la ciudad más importante o más antigua, pues es la ciudad de Ensenada. Yo les envío un saludo a nuestros amigos de Ensenada. De veras, ya tuve la oportunidad de estar en Ensenada. Precioso lugar, precioso. Bueno, yo lo dije el programa pasado, ¿verdad, licenciada? Que dije, nunca me van a oír decir, hablando del territorio nacional, otra cosa que no sea precioso. Precioso y hermoso, definitivamente. Sí, ya tuve la oportunidad de estar en Ensenada. Ahorita vamos a hablar de algo que nos pidieron, ¿sí?, que es la gastronomía. Tenemos que mencionarlo, perdón, a lo mejor me salgo de mi faceta de historiador y entro a la parte de que pues, nos encanta la gastronomía mexicana, entonces platicaremos de algunas cosas. Pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Hay una hacienda, bueno, algunos le dicen rancho, otros hacienda, que era conocido como el rancho de la tía Juana. Y que bueno, tiene toda una historia, que sería muy largo de platicar esta historia, pero ese rancho de la tía Juana se va heredando, se dividió, etcétera, hasta que se funda una población, que por deformación se quedó como Tijuana. En lugar de la tía Juana se quedó como Tijuana. Y es hasta 1904, si mal no recuerdo, que se funda, no, 1903, que se funda la ciudad de Mexicali, en terrenos que se habían dado para la explotación agrícola debido a los afluentes de río, ¿sí? A los deltas del río Colorado. Entonces, la ciudad de hecho más antigua pues viene a ser la ciudad de Ensenada, pero que está retirada de la frontera, y empieza a tomar mucho auge la ciudad de Tijuana. Tanto auge empieza a tener que, a ver, yo aquí quiero explicar esta parte, que quede bien clara, porque se mezcla una historia con la otra. Resulta que el Partido Liberal Mexicano, encabezado por los hermanos Flores Magón, que bueno, tiene mucha actividad en el centro del país, pero recuerden que fueron proscritos, fueron perseguidos por el gobierno de Porfirio Díaz, tienen que escapar, se van a San Luis, Missouri, después se van a Los Ángeles, y este partido tiene todo el pensamiento socialista, ¿sí? Y entonces deciden ellos organizar un levantamiento. De hecho, ellos están detrás de las huelgas de Cananea y de Río Blanco. El Partido Liberal Mexicano tiene grupos, tiene clubes, ¿sí? En varias partes del territorio nacional. Ellos son los que apoyan, los que asesoran a los obreros de Cananea y de Río Blanco, que sabemos que fueron reprimidos espantosamente por el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces ellos empiezan a organizar un levantamiento. ¿Dónde se mezclan las historias? Donde los Magón están en Los Ángeles, muy cerca de Tijuana. Empiezan a reclutar gente, pero al mismo tiempo se está dando el movimiento maderista, ¿sí? Y Madero empieza a organizar los clubes antireeleccionistas. De hecho, Madero llegó a pertenecer al Partido Liberal Mexicano. ¿Cuál era la idea de los Magón? Resulta que cuando Juárez ya echa para afuera a los franceses, se gana en la guerra de intervención, y uno dice, vamos a entrar en la época liberal mexicana. No duró lo que vivió Juárez, hay que ser honestos, no duró, porque luego vino Lerdo de Tejada, y luego llega Porfirio Díaz, y lo que hace Porfirio Díaz, buscando esta paz en el territorio nacional, fue no mover nada, no hizo nada, todo se quedó como calladito. Las leyes de reforma, pues ahí estaban plasmadas, pero no se aplicaban. Sí, y nadie protestaba, y el que protestaba, pues, como decía Porfirio Díaz, mátalos en caliente, ¿no? Entonces, pues nadie protestaba. Entonces los Magón, por eso a su organización le ponen Partido Liberal, porque ellos quieren que esas ideas que se habían ganado durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa, se aplicaran realmente en México, ¿sí? Por eso es el Partido Liberal Mexicano, y les digo, Francisco y Madero, en sus inicios, se adhiere al Partido Liberal Mexicano. Después ya no estaría con ellos y encabezaría su propio movimiento, el Partido Antireeleccionista Mexicano. Pero hay algunos personajes que formaron parte de este Partido Liberal, y es algo bien curioso, amigos. Por ejemplo, Soto y Gama, algunas gentes que pertenecen a la élite zapatista, a la gente, el profesor Montaño, etcétera, que están cerca de Emiliano Zapata, ¿sí? Cerca de Emiliano Zapata, pertenecían al Partido Liberal Mexicano con estas ideas magonistas. Y yo me acuerdo que hubo un debate, pues fue un poquito fuerte, cuando nosotros nos atrevimos a decir, el lema de Tierra y Libertad está tomado de los Flores Magón, ¿sí? No, ¿cómo? Es que eso es de Zapata, y Tierra y Libertad, y la tierra es para quien lo trabaja. Sí, y no le quitamos ningún mérito a nuestro general Zapata, ningún mérito. Pero la parte ideológica del plan de Ayala viene de los Flores Magón, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente que estaba al lado de Zapata eran gentes magonistas. Entonces el lema Tierra y Libertad viene de los Flores Magón, ¿sí? Y no de ellos lo toman de literatura europea. Es más, les hemos platicado que somos gente de teatro. Existe la obra de teatro de Flores Magón llamada Tierra y Libertad. Hasta una obra de teatro escribió él, ¿sí? Ricardo, hasta una obra de teatro escribió, ¿sí? Entonces,
podemos ver fotografías cuando ya las tropas que levanta, bueno, tropas, no tropas, algunos guerrilleros que levanta Flores Magón, toman la ciudad de Tijuana en 1911 y después tomarían la ciudad de Mexicali, ¿sí? En esta mezcla de movimientos, de que, bueno, se levanta Madero, se inicia la Revolución Mexicana y nos aventamos nosotros y tomamos Tijuana y tomamos Mexicali, pero eran dos movimientos distintos, pero había gente que quería pelear y de pronto estaba con los Magón y después entonces no, pero yo no pienso como los Magón, yo pienso como Madero, entonces estoy peleando del lado equivocado, y luego la gente, algunos de Madero decían, no, yo pienso como, o sea, hubo una confusión ahí que provocó que después se enfrentaran los magonistas con los maderistas, ¿sí? Porque al principio parecía el mismo movimiento, no, eran dos movimientos distintos por completo. Entonces, los Magón pierden mucha gente, pierden muchísima gente y comienzan a contratar gente, a decirles, te vamos a pagar tanto y cuando ganemos la guerra te vamos a dar tanta cantidad de tierras, y empiezan a reclutar gente, y son los que toman, les digo, estas ciudades, muchos filibusteros. Eso es lo que provoca que mucha gente diga, a ver, estoy peleando con estos donde están puros gringos, ¿sí? Entonces no me interesa, me voy con Madero. Y eso fue lo que hizo decaer el movimiento de los Magón. Pero sí hubo un momento, cuando se tomó la ciudad de Tijuana, en mayo de 1911, hubo un momento, amigos, en el que ellos lo nombraron como República, ¿sí? La República de la Baja California, y la declararon socialista. Aún antes que Rusia. Rusia se declararía socialista hasta 1917, 6 años después, ¿sí? Aquí en México, por unos días únicamente, en lo que estaba tomada la ciudad de Tijuana y la ciudad de Mexicali, se declaró como una república socialista a la ciudad de Tijuana. ¿Y cómo creen que le pusieron? A la ciudad de Tijuana, a Baja California. ¿Y cómo creen que le pusieron? Este dato, si es nuevo, yo no lo sabía, ¿sí? Se llamaba República de Madero. Como para que pues, no nos la vayan a tirar, o sea, esta es de Francisco y Madero, ¿no? Le pusieron así, República de Madero. Pues no funcionó, de hecho les digo, no funcionó. Los americanos ya no obedecían órdenes, ellos hicieron lo que quisieron, llegaron a poner la bandera americana ahí en Tijuana, llegaron a ponerle la bandera americana, pues la gente estaba molesta. El chiste es que se organiza la gente y luchan contra ellos y salen corriendo, pues estaba la frontera, salen corriendo a los Estados Unidos y termina la invasión, ¿sí?, de Tijuana. Entonces les digo, todo comenzó con una confusión entre los diferentes grupos. Y bueno, se da la Revolución Mexicana, el resto de la Revolución Mexicana, amigos, y empieza a crecer la frontera. Comienza a crecer la frontera. ¿Por qué? Porque pocos años después se da la época de la prohibición en los Estados Unidos. San Diego es una bahía, ahí está anclada, si mal no recuerdo, es la quinta flota norteamericana del Pacífico, está ahí anclada. Hay prohibición, no hay licores, ¿sí? Pues nada más me brinco a Tijuana y compro. Entonces Tijuana empieza a vivir del turismo, pero sobre todo a raíz, ¿sí?, de la prohibición del licor en los Estados Unidos. Y empieza a crecer Tijuana. Pero imagínense, o sea, la gente iba, vamos a emborracharse, iba a buscar pues esos placeres nocturnos, la bebida, prostitución, etcétera, etcétera. Pues Tijuana no era así como que el paraíso, así definitivamente, y de ahí se le quedó mucha fama a Tijuana. Tengo la oportunidad de conocer Tijuana, conozco la Avenida Revolución, conozco algunos lugares de Tijuana, y claro, se le quedó la mala fama a Tijuana. Creo que en todas las ciudades de nuestro México, pues sí hay una zona que da miedo, ¿no? O sea, alguna zona peligrosa, sí lo hay. Pero estamos hablando de una pequeña parte de Tijuana, cerca del centro. De ahí para allá, el resto de Tijuana es muy bonita la ciudad. Ha crecido enormemente, ¿sí? A veces va rebasando el crecimiento a las obras que se van haciendo. Ya está unido con las playas de Rosarito, y se convirtió en una mancha urbana grandísima en México. De hecho, es la mancha urbana que más ha crecido en los últimos 50 años en el país,
¿sí? En 40 años triplicaron su población de 1 millón a casi 4 millones. O sea, ha crecido muchísimo Tijuana. Es muy bonito Tijuana. Hay unas partes feas, sí, tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque se quedó como esta idea, ¿no? De que el vicio, el desenfreno, pues se daba precisamente en Tijuana. Nada más era cruzar la frontera, los marines, ¿sí? Y pues ya regresaban a su territorio y ya no podían consumir. Entonces se dan casinos, se dan lugares para apuestas, se dan burdeles, etcétera. Pues toda esa diversión está en Tijuana, sobre todo les digo por la Marina norteamericana. Pero bueno, se funda la ciudad de Mexicali. Tenemos que hacer una mención, sí, yo ya estuve en Mexicali. Y si uno ve los datos de INEGI, Mexicali está a 3 metros sobre el nivel del mar. Pero hay mucha gente que dice, no, está debajo del nivel del mar. Bueno, hay algunas zonas de Mexicali que están debajo del nivel del mar. Amigos, el mar está muy lejos de Mexicali. Pues Mexicali es una hondonada, es como una olla, ¿sí? Y hay partes de Mexicali que están debajo del nivel del mar. Que si no es por la sierra donde está la Rumorosa y se metiera el mar, pues inundaría gran parte de Mexicali. El calor es, no, terrible. Yo ya estuve en época de calor. Yo sé, nuestros amigos allá pues ya se acostumbraron, ¿sí? Nuestros amigos, y que lo digo con todo respeto porque sé que a la gran mayoría de ellos les gusta que les digan cachanillas, a nuestros amigos cachanillas, porque es una planta tradicional de allá, y así muchos de ellos dicen, yo soy cachanilla, ¿sí? Si a alguien no le gusta, una disculpa, pero bueno, es como que la manera coloquial de decirle a nuestros paisanos de allá de Mexicali, que Mexicali también ha crecido mucho. Fíjense amigos que se da mucho el turismo médico. Como en Estados Unidos no tienen un seguro social, un ISSSTE, como tenemos aquí, todo se maneja por seguro médico y es muy caro. Enfermarse en Estados Unidos es carísimo, porque no tiene las instituciones de seguridad social que tenemos en México. Entonces, todo el mundo allá en Estados Unidos tiene que comprar un seguro. Las personas que nos están oyendo de allá lo saben. Tienen que tener un seguro de gastos médicos. Pero a veces ciertos padecimientos rebasan, ¿sí?, el tope de sus seguros de gastos médicos, entonces no tienen dinero para pagar tratamientos y se van a Mexicali. Entonces en Mexicali encontramos oftalmólogos, otorrinolaringólogos, cirujanos estéticos. Hay muchísimo turismo. De ciudades de Arizona, de ciudades de California, hacen turismo médico. Es algo bien curioso. O sea, agarran una camioneta, se juntan 10, 15 y los llevan a la frontera, los cruzan al lado mexicano para que visiten a los médicos mexicanos, ¿sí? Y después cruzan la frontera y se van otra vez a su país. Amigos, para los que dudan de nuestros médicos y que hablan de la supermedicina en Estados Unidos, bueno, pues a lo mejor sí supermedicina, pero no se pondrían en manos de un médico. Yo creo que gastarían lo que fuera, ¿sí? Porque no pondrían su salud en manos de cualquier médico. Le sale más barato, si uno diría, pues porque le sale barato, sí, pero es tu salud. De todos modos es la salud la que pones en manos de alguien. Y si la están poniendo en manos de médicos mexicanos y estás en turismo médico, no es porque nuestros médicos sean malos, es porque nuestros médicos son de calidad. Así, definitivamente tenemos médicos de calidad, de mucha calidad. Y vaya ahora con lo del COVID si no lo están mostrando nuestros queridos médicos. Pero bueno, de eso hay mucho turismo. Ahí les digo, en Mexicali, a raíz de todo esto, se funda a principios del siglo pasado Mexicali. Entonces es una zona en constante desarrollo, está creciendo lo que es Rosarito, lo que es Ensenada, lo que es Tecate, Mexicali, Tijuana, etcétera. Están creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ¿sí? Resulta, amigos, otra anécdota bien curiosa que poca gente sabe o maneja. En el año de 1941, 7 de diciembre, la Armada japonesa, ¿sí?, la Fuerza Aérea japonesa bombardea Pearl Harbor. Pearl Harbor es el Pacífico, ¿sí? Entonces, se espera un ataque, porque los japoneses están en una actitud ofensiva, se espera un ataque a las costas norteamericanas del Pacífico. 1942, México ingresa a la guerra y le declara la guerra a las potencias del eje, a Italia, Japón y a Alemania. Empieza a hacer tratados de apoyo con el gobierno norteamericano de Roosevelt. En México gobierna nuestro presidente Manuel Ávila Camacho. Y resulta,
¿sí?, que un general revolucionario, el general, que era general de brigada, Juan Certuche, se le ocurre decir, ¿sí?, que él sabía que barcos japoneses ya habían estado en costas baja californianas y que habían escondido gran cantidad de armamento y gran cantidad de combustible, porque estaban preparando un desembarco, de tal forma que cuando llegara el ejército japonés ya tuvieran ahí, ¿sí?, armamento y combustible para moverse, porque obvio la costa norteamericana estaba más que cuidada. ¿Por dónde podían entrar? Pues un poquito más al sur, a la altura de Ensenada o más abajito, podían ahí tomarlo y empezar un avance hacia el norte. ¿Cómo se le ocurre decir esa barbaridad al general Certuche? Que los americanos dicen, ¿ya ven? ¿Sí? Tenemos que cuidar esa zona porque se nos vienen encima los japoneses. Y como ya los habían bombardeado en Pearl Harbor, etcétera, pues daban por hecho una invasión en California. El presidente Ávila Camacho, ¿sí?, nombra como secretario de la Defensa Nacional al general Lázaro Cárdenas. Pero Lázaro Cárdenas ve el peligro de que los norteamericanos con este pretexto tomen Baja California. Entonces lo que hace es renunciar a la Secretaría de la Defensa Nacional y deja al subsecretario, al general Francisco L. Urquizo, lo deja en la Defensa Nacional y él le pide a Ávila Camacho que lo nombre comandante de la región del Pacífico, que no existía. Se forma la comandancia del Pacífico precisamente para Lázaro Cárdenas. Y ahí va Lázaro Cárdenas. Estaba creciendo Tijuana, estaba creciendo Mexicali, pero la ciudad más importante en ese momento era Ensenada. Y ahí abre la zona militar Lázaro Cárdenas, ¿sí? Lázaro Cárdenas tiene 1,000 hombres, 1,000 hombres, para cuidar toda la península de Baja California. Y que hay que ver Mar de Cortés, porque igual que tal si los japoneses no desembarcan en playas de Baja California, se meten al Mar de Cortés y desembarcan en Sonora, muy cerca de la frontera norteamericana, ¿sí? Puerto Peñasco, qué sé yo, podrían haber desembarcado. Entonces hay que cuidar toda la península con 1,000 hombres, 2 aviones y 4 barcos pequeños, barcos de la Marina. Con eso tiene que defender toda la península. Y de pronto se entera de que un contingente de 100 soldados norteamericanos ya habían ingresado y estaban en la búsqueda de ese material bélico, del combustible, de los armamentos. Ya se habían metido los norteamericanos. Y ellos lo que querían era tener una base, que aquí lo hemos comentado en Urus Radio. Si ellos hacen una base, todavía estuviera, ¿eh? Si ponen una base en Baja California, todavía estuviera metida esa base. Y siempre ponemos el ejemplo, pregúntenle a los cubanos con Guantánamo. Entonces, Lázaro Cárdenas busca a esos 100 norteamericanos, los encuentra, y no les voy a decir que llegó a balazos, no, pero tampoco llegó, mis queridos primos americanos, háganme el favor, no, ordenando, ¿saben qué? Se me salen de aquí, ¿sí? Y los escoltan hasta la frontera y los regresan a su país. A partir de entonces, bueno, estaba la guerra y en cualquier momento sí podía pasar, o sea, sí podía suceder. Pues lanzaba sus aviones, uno por el lado del Mar de Cortés, otro por el lado del Pacífico. Sus 4 barcos que tenía Cárdenas, pues 2 del lado del Mar de Cortés, 2 del lado del Pacífico, para estar vigilando la península, para no darles pretextos a los americanos de que se metieran. Y él mismo, amigos, desde Ensenada, ¿sí?, se iba a caballo. El general Lázaro Cárdenas, a caballo, por toda la playa, ¿sí?, y con sus binoculares observando el panorama para que no lo fueran a sorprender los japoneses. Caray, nunca hemos hecho, licenciado, un programa de Lázaro Cárdenas, pero bien vale la pena. Hay muchas cosas del general que no se saben, pero en mucho, así como Antonio María Melendres, que defendió Baja California, pues también el general Lázaro Cárdenas defendió Baja California, ¿sí? Entonces, pues hay que dar ese reconocimiento. De Cárdenas hablamos nada más de la expropiación petrolera y sale de la presidencia y como que nos olvidamos de él, ¿no? Él siguió ayudando mucho a nuestro país. Aquí yo quiero hacerles esta mención. Tuve la oportunidad de estar en Ensenada hace, pues no muchos años, 4 años, 5 años, y me tocó estar en las playas ahí de Ensenada,
larguísimas las playas, larguísimas. A mí me gusta mucho caminar en la playa, y les voy a decir, no me metí al agua, está helada, o en el tiempo que yo fui estaba helada el agua, pero había gente que sí se metía, pero el agua es muy fría, eso sí, pero de que es un lugar precioso, eso es indudable. Y bueno, pues yo me imaginaba, luego les he dicho, hagamos este ejercicio, ¿no? Como que tener cierta imaginación histórica. Y yo me imaginaba al general Cárdenas con algunos de sus hombres cabalgando por esas playas, más allá de la bufadora que tuve la oportunidad de conocer, más allá, pues cabalgando, ¿no? Para vigilar nuestro territorio, para cuidar nuestro territorio. Me acuerdo de aquella leyenda del flechador del cielo, ¿no? Donde aquel guerrero mexica se queda con el arco estirado, pues esperando un ataque, y ahí está listo con su arco y su flecha. Pues así pienso que lo hizo el general Cárdenas. Pero bueno, licenciada, se nos va el tiempo. Nos pidieron que habláramos de esto. Amigos, hay un estilo que se llama Baja Med, que es el estilo culinario que se da en Baja California. Nos preguntaban que si era cierto, acerca del cóctel Margarita, porque algunos lugares del país se acreditan el cóctel Margarita. No, el cóctel Margarita nace en Ensenada, pero hay distintos lugares que se dicen creadores del cóctel Margarita, y todos dan diferentes historias, ¿sí? Pero lo real es que es en Ensenada. Una de esas es este lugar que se llama Husongs, que tuve la oportunidad de conocer cuando estuve yo allí en Ensenada. Mis amigos me llevaron a ese lugar a probar los cócteles Margarita. Pero amigos, Baja California ha dado muchas cosas a nuestra gastronomía. El clamato, ¿sí? Clam, que es almeja, ato, que viene de tomato, pues, o tomato, como se escribe, que es el clamato, que es esta mezcla, y que es con cerveza, pues también nace en Baja California. La ensalada César, o sea, el aderezo de la ensalada César, pues es de Tijuana, el clamato es de Mexicali, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente el cóctel Margarita es directamente de Ensenada, aunque pues no podemos decir, ya son tantas historias que no podemos decir exactamente de cuál de todos estos lugares, pero nace por ahí de 1940 a 1941. Acuérdense que cruzaban muchos turistas, ¿sí? Entonces, pues por medio del turismo se crearon estos cócteles. Y yo lo tengo que confesar, amigos, cuando estuve yo ahí en Ensenada, me quedé en la avenida López Mateos, un hotel de la avenida López Mateos, fui a trabajar. No, yo no me lo podía perder, amigos, no me lo podía perder. Y para los que no han ido para allá, si van a nuestras costas, no solamente Ensenada, pero todas nuestras costas del Pacífico, pero la receta viene de ahí, de Baja California. Algunos amigos de Sinaloa dirán, no, los tacos de pescado nacieron acá en Sinaloa. No importa, lo importante es que hay tacos de pescado, son riquísimos, amigos. Todas las noches yo salía a comer tacos de pescado, que diferentes maneras de prepararlos, pero todos tienen que ser capeados con salsa de jitomate. La comida es exquisita, amigos, la comida es exquisita. Yo no soy mucho de alcohol, o sea, yo no tomo mucho alcohol, me invitaron a una copa, me la tomo nada más, pero yo no me podría perder los clamatos, ¿sí? El Margarita, etcétera. Se disfruta, y es la esencia mexicana que está ahí reflejada, ¿sí? Está ahí reflejada. Y bueno, yo quiero mencionar, ya casi para cerrar, licenciada, se nos fue el tiempo. Hay una historia, si ustedes quieren seguirla, se los aconsejo. En México solamente tenemos 2 razas de perros originarios, ¿sí? Que es el Xoloscuincle y el Chihuahua. Pero ya surgió una tercera raza de perros aprobada por la Sociedad Canófila, y que es el Calupo, que sería Canis lupus, que es una mezcla de perro con lobo y con una H al final, porque esta raza está formada en un criadero de los Hang. Ya ven que tienen muchos negocios allá, el hipódromo, etcétera, es de los Han González, bueno, el origen de los Han González, y Han Rong tiene este criadero,
y creó esta especie de raza que ya está registrada, el calupo. Es impresionante el perro, bellísimo, bellísimo el perro. Lo único que, bueno, a veces jugamos a ser Dios y viene de una mezcla de genética. Y el perro es el único criadero en México, lo venden, pero lo venden estéril, para que no se pueda reproducir en ningún lugar. Y solamente ellos tienen el control de estos perros. No sé, no quiero hablar de ética, no es la idea, solamente pues comentarles, si ustedes quieren ver este perro pueden encontrarlo, el perro calupo, es perro de Baja California, ¿sí? Les digo, precioso el animal, y pero pues sí, hay un juego ahí genético, muy, pues, no sé, habrá amigos que nos escuchan que protegen a las especies, etcétera, y que se van a molestar cuando se enteren de esta historia. Entonces, pues en sí, creo que era lo que íbamos a comentar. Ya otros temas, pues ya no nos daría tiempo, licenciada, ya nos queda muy poquito. La Isla Coronado. La Isla Coronado, rapidísimo, las Islas Coronado, que están a un ladito de Tijuana. ¿Han oído ustedes hablar de Ronald Hubbard? Ronald Hubbard, el creador de la Dianética y que posteriormente se convirtió en esta religión que ha pegado mucho, sobre todo entre artistas, la cienciología. Bueno, Ronald Hubbard, estando en la Marina norteamericana, bombardeó las Islas Coronado, nada más por divertirse, agarró y empezó a cañonear las islas, pensaba que estaban deshabitadas, él dijo, yo pensé que estaban deshabitadas, no, seguramente alguna borrachera o algo, y él estaba en la Marina, tenía grado, y bombardeó las Islas Coronado, le quitaron el mando, pero bueno, queda como una anécdota que este hombre, que ahora ha convertido a tantos a la cienciología, pues igual jugaba a bombardear islas. Pues sería todo por el momento. La próxima semana, amigos, sería la historia de Baja Sur, que va también muy ligada con Baja Norte. Ok, profesor, pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes, amigos, a todos los que nos escuchan en Baja California, a Miguel Rosas en Ensenada, bueno, Joaquín Labastida, que ya lo saludamos, a Mariana Cérega, también en Ensenada, Paola Valdivia en Tijuana, Fernando Cota, Tijuana también, y pues a todos los que nos escuchan por primera vez. Hay varios mensajes que nos dicen también nuestros amigos, a ver si los alcanzamos a leer, y pues también saludar rapidísimo a Karen Santos de Acatlán de Osorio, es la niña más hermosa, dice su papá, es en Puebla. Luis Aguilar, Dainer Rivero es cubano y bueno, le encanta la historia de México, vive aquí en México. Pedro Miguel Hernández y su esposa Giovanna y su hija Carla, que nos escuchan desde San José Iturbide, Guanajuato. Y pues bueno, profesor, hay algunas cosas que también nos están comentando aquí nuestros amigos, que por ejemplo Antonio Melendres es una leyenda local, nos comentan. También por acá nos comentan cómo se mueven los mensajes. Ya dice Mariana Cérega que hace muchos años en Ensenada se hacía cada año una conmemoración a los filibusteros y que bueno, su papá y su abuelo obtuvieron la fortuna de recibir un cuadro en el nombre de su tatarabuelo, quien formó parte de la lucha. También nos dicen lo que significa la palabra Tijuana, proviene del vocablo ticuán, que significa tortuga recostada, en alusión a un cerro llamado Colorado que parece tortuga. Salud. Sí, de hecho hay más versiones, yo había escuchado esto también, hay más versiones sobre el origen del nombre de Tijuana. Yo tomé, digamos, el de la mayoría o sea, que tenía mayor número de menciones, que es el del rancho de Tijuana, ¿no? Pero sí había escuchado lo de este cerro con forma de tortuga. Sí, nos hablan de los taquitos salseados también. Pues bueno, nos vamos amigos, muchas gracias y pues gracias profesor, gracias, estuvo interesantísimo el programa, nos faltó también muchísimo que escuchar, pero bueno, seguiremos aprendiendo, seguiremos investigando más sobre nuestros estados. Y pues amigos, nos vamos, que estén muy bien y nos despedimos con esta parte de el
corrido del caballo blanco.